Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en su programa de siempre, Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de toda la plataforma tecnológica, digital, multimedia de Teleradio América. Gracias de verdad por darnos esa preferencia en este día. Miren, señores, comencemos el programa con algunas reflexiones de la cotidianidad, reflexiones de ordinaria, humana, porque a veces nosotros queremos aparentar que estamos más allá del bien y del mal. Lo primero que quiero yo señalarle a ustedes es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para no retroceder en ninguno de los ambientes, ni en el de la familia, ni en el del conglomerado que nos atañe, ni en el país. Y por eso nosotros tenemos que tener planteamiento más firme, planteamiento más cuidadoso respecto a cualquier tema. Es decir, nuestro deseo de que las cosas cambien en dirección que nos favorezca debe estar supeditado al interés general. Porque yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es correcto, que no es una irresponsabilidad que nosotros no trabajemos para que nuestros nietos, ya no nuestros hijos, nuestros nietos, no hereden una nación organizada conforme a estándares de desarrollo que permitan equidad, permitan seguridad jurídica, permitan un Estado social de derecho? ¿Por qué? Yo pregunto. El sectarismo, eso es propio de la inmadurez, de la juventud temprana o de intereses exagerados de políticos, sociales y económicos. El sectarismo no lleva mucho. Uno tiene siempre que procurar momentos en la vida que ahora le llaman consensual, es decir, bueno, dicen que entre lo ideal y lo posible. La sociedad dominicana, quisiera yo decirle a ustedes, queridos amigos y amigas, está en condiciones de dar el gran salto hacia adelante. Cuando estuvimos en los 12 años, se intentó justificar una situación tan difícil que le tocó a mi generación ser la juventud de ese momento. 12 años, qué difícil de 12 años. Bueno, por ahí estaban las presas, bueno, por ahí estaban los principales lienzos viales, bueno, ahí estaban los proyectos habitacionales, bueno, esto y lo otro. Pero la vida humana no tenía el valor que aconsejaban los tiempos, eran los tiempos de la Guerra Fría. Y a nosotros nos tocó vivir ese tiempo. Bueno, pasó. Llegaron los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y qué conseguimos? Bueno, conseguimos libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y un respiro en el orden de las libertades públicas. Por ahí seguimos. Vinieron los errores de ese partido, hicieron retornar al presidente Balaguer. Pasamos 10 años de nuevo en un gobierno menos dictatorial, para decirlo de alguna manera, en los 10 años del último presidente Balaguer. Es decir, aún en dificultades, la República ha hecho un esfuerzo por seguir adelante. Porque incluso en el gobierno del presidente Balaguer, en los primeros años, en el 66, se promovieron las leyes agrarias, es decir, dentro de esa situación tan difícil, habían destellos que se producían. Y vamos avanzando, es decir, nosotros no podemos retroceder. Retroceso no debe ser para la República Dominicana.
¿Por qué le digo todo esto? Bueno, nosotros todavía, yo digo, nosotros tenemos todavía pendiente la agenda de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Bueno, la corrupción en términos jurídicos está tipificada, corrupción propiamente, el robo agravado, cuando es entre particulares, prevaricación cuando es del orden entre funcionarios públicos, o sea, funcionarios públicos que participen en una actividad de abuso de confianza, robo agravado, estafa, todos los elementos que al final confluyen en robo agravado o prevaricación o cohecho, lo diga la literatura jurídica. Bueno, pero nosotros todos hemos pasado 4 años van, 4 años vienen, que el que no me pueda decir algo en público no me lo diga en privado, que el que no puede hacer esto, que la corrupción lo vamos a romper de un tajo. Bueno, pues la corrupción ha seguido. Porque la corrupción, como todo en una sociedad, llega a su fin cuando la sociedad tiene las condiciones materiales de existencia para fulminarla. Se dan muchos casos que el pueblo puede ayudar a acorralar ese flagelo, como las drogas, como otros flagelos sociales y económicos. Pero la verdad es que es cuando la sociedad quiere condiciones materiales, es decir, cuando ya yo estoy en condiciones de que mi cuerpo rechace una determinada enfermedad, porque como mejor, porque hago ejercicio o por lo que sea. Entonces esa enfermedad encuentra anticuerpos en mi anatomía que no la dejan entrar. La sociedad dominicana ya está en condiciones de crear los anticuerpos para vencer la corrupción como figura dañina de manera esencial en la vida dominicana. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana ha llegado a un nivel de desarrollo económico y social y político. Tiene más de 50 años, cada 4 años, celebrando elecciones relativamente libres y limpias, relativamente, llamémoslo así, pero en los años que se dice se hacen las elecciones y la sociedad está en condiciones objetivas de vencer el flagelo de la corrupción. La corrupción más crasa, la corrupción del Estado. Yo le he dicho a ustedes tantas veces que en el Estado ningún funcionario tiene al lado un saco de cuarto para coger y llevárselo todos los días para su casa, sino que hay que tener un conciliábulo, asociación de malhechores, dice la literatura penal, para cometer ese tipo de infracción en sus distintas variantes. Cuando la sociedad se organiza, cuando nosotros tengamos los organismos fiscalizadores que puedan prevenir ese tipo de delitos, por un lado, y por otro lado, cuando tengamos un orden judicial en condiciones de independencia, de idoneidad, de eficacia, para aplicar la ley que están ahí, entonces la corrupción se quedará haciendo lo que a usted le pasa en su anatomía, que a veces usted tiene un tipo de enfermedad que se coló y que va a tener que utilizar medicamentos, pero el cuerpo en sentido general le va a rechazar ese tipo de enfermedad. Cuando las sociedades se desarrollan al nivel que yo le estoy diciendo que puede ya estar o en camino que debe estar la sociedad dominicana, ya un funcionario no piensa que se va a hacer millonario a base de la corrupción en el Estado y que no va a pasar nada. Lo puede hacer y lo han hecho en sociedades en Alemania, en Bélgica, en España, en todas partes, pero saben perfectamente que van a pasar el resto de sus días en la cárcel. Saben perfectamente. Bueno, la naturaleza humana es así.
Llega un funcionario, sabe el régimen de consecuencia que tiene el ordenamiento jurídico para ese tipo de ilícito penal y incurren como quiera, bueno, sabe para dónde van. Pero en sentido general el aparato estatal no se vincula con eso. Sin embargo, cuando una sociedad todavía no está en condiciones materiales, es decir, sus órganos de desarrollo económico que generen una infraestructura político-jurídica, que no nace porque uno diga, mira, estoy mal, estoy ecléctico, yo te paso mucha hambre, pero vivo en un palacio. No, ambas cosas tienen que darse, las condiciones materiales y las condiciones jurídico-políticas se corresponden. Una genera la otra. No hay una sociedad que diga, una sociedad empobrecida, por ejemplo Haití. ¿Usted cree que la corrupción va a terminar en Haití? No es posible. Una tiranía que sea solo la tiranía que tenga la corrupción, el monopolio de la corrupción y que fusile a todo el que robe. Eso es distinto. Pero cuando una sociedad comienza a generar condiciones materiales de existencia normales, tenemos agua, luz, tenemos servicios de carretera, tenemos ingresos adecuados, comienza la sociedad a tener un crecimiento sostenido. Entonces, en la sociedad dominicana ha crecido su Producto Interno Bruto desde 1990, para poner solamente una fecha, es desde antes. El primer tropiezo fue en 1990, que hubo crecimiento negativo. Hasta el 2021 ha habido solo crecimiento negativo en el 2002-2004 y ahora con la pandemia en el 2020. Pero siempre la economía dominicana ha estado creciendo por encima, en promedio, de un 5% su Producto Interno Bruto. Entonces llega un momento en que es una economía de renta media. Nosotros no somos Ruanda, nosotros no somos Haití, nosotros no somos la mayoría de la economía de Centroamérica. Nosotros somos una economía robusta, una economía diversificada. Nosotros somos una economía abierta, que es muy difícil tenerla así. Nosotros no tenemos un solo producto base de la economía dominicana. Nosotros somos una economía multifacética. Entonces, cuando se habla de corrupción, nos molestamos, pero claro, pero la corrupción es un mal endémico. No es verdad tampoco que es endémico, es que el cuerpo no ha tenido los anticuerpos, la anatomía social dominicana, como para poder decir, ya puedo yo destruir la corrupción. En un lugar donde no hay justicia, donde, ustedes me van a decir que desde ahora, pero es desde tiempos inmemoriales, donde el que roba mucho no cae preso. Y el que roba poco no tiene que robar para caer preso, porque como quiera va a caer preso y como quiera va a estar, podrirse en la cárcel, porque la justicia no solamente actúa de manera arbitraria contra los sectores de menor ingreso, pero con la gente grande, esté o no esté en el gobierno, no tenían problema para tener consecuencias jurídicas. Usted me dirá, hay algunos casos, sí, el caso bancario, un prominente ejecutivo bancario fue condenado a 20 años, pero eso todo eso se resuelve entre familias. Nosotros estamos pagando la crisis bancaria, todavía hoy, la crisis bancaria de 2002-2004, la estamos pagando nosotros, los contribuyentes, que fue una crisis generada en ilícitos penales. La corrupción era tal en la República Dominicana que en uno de los bancos privados emergentes con mucha fuerza, el directorio, que era la crema innata de toda la oligarquía dominicana, se asombró porque el gerente que pusieron no se llevó el santo porque Dios es grande. Y con su propio dinero tuvieron que decir, no, nosotros vamos a restablecer, y el banco, al final el banco lo pudieron restablecer y ya hizo fusión con otro banco. Es decir, la delincuencia no es solamente en el Estado. Y para que haya un corrupto en el Estado, tiene que haber un corruptor en el sector privado. La razón es muy sencilla. No hay forma de que usted se pueda robar
nada en el Estado, sino se asocia para estafar al Estado, prevalida usted de su condición de autoridad en el orden estatal. Es la única manera. Si a mí me nombran en un sitio, me ponen 4 fundas llenas de dinero, mire, ahí tiene usted 4 fundas, se le va a llenar periódicamente y usted la usa para los gastos de su ministerio o de su dirección general. No, yo tengo que confabularme, yo tengo que buscar contrataciones de obras, no sé cuánto, yo tengo que hacer tal o cuales cosas para estafar al Estado que me ha dado a mí la confianza de que administre parte de su autoridad y parte de sus acciones de naturaleza pública. Lo digo porque no es filosófico. Ahora tiene que haber aquí un acuerdo global entre los partidos políticos bajo el esquema de que el último mono es que se ahoga. Ya no puede haber un próximo político, una próxima casta política que quiera agenciarse enormes riquezas, enormes patrimonios mal habidos a consecuencia del Estado. Ya eso tiene que pasar a la historia. Desde este momento en que estoy hablando con ustedes, lo que quedaron atrás no es borrón y cuenta nueva. La justicia tiene que mejorar. Yo no sé lo que pasó o va a pasar en términos de consecuencias jurídicas desde hoy hasta después. Pero no es verdad que con una pandemia como lo hemos sufrido, como todavía estamos nosotros, que no hemos podido mudar 2 pasos adelante en términos personales, en términos empresariales, corporativos, por lo difícil que ha sido la pandemia para un país emergente, de economía emergente como la República Dominicana, nos digan que la corrupción ha vuelto por su fuero, o que ha retornado, o que lo que sea. No es posible. Eso no se puede contar. El que quiera entender, el que cree que va a ir al Estado pensando como referencia que en el pasado, sea el pasado reciente, el menos reciente o el de más para allá, le fue muy bien a mucha gente. No es posible. Nosotros tenemos que volver nosotros tenemos que aspirar al esquema de sociedades que usted ve un ministro sueco, su carro, normal, monta a su familia, lleva a sus hijos al colegio, lo deja en el colegio y sigue para su ministerio. Y es el ministro de Economía de Suecia o de Finlandia. Bueno, no llegaremos a ese nivel de civilidad, pero ya nosotros tenemos que desmontarnos de la jipeta de 4 plantas. Si usted no tiene con qué comprar una de esas con su propio dinero, usted no puede pretender decir, yo aspiro a este puesto, pero no es que usted aspire a ese puesto porque usted cree que desde ahí usted puede servir más al país, no, es que desde ahí es que yo puedo conseguir unos cuartos. Y desde ahí es que yo quiero, porque ahí yo sé cómo me la voy a buscar. Y de repente usted, antes le decían que uno como fue que estaba en chancleta y ahora tiene jipeta. La razón, la riqueza material tiene que tener un origen digno. Si ustedes encuentran hace muchos años, creo que fue José Labur, que en paz descanse, que le hizo una entrevista a don Pepín Corripio, que señalaba que cuando tenían el almacén de provisiones, almacén con los sacos de arroz, de habichuela, de qué sé yo cuánto, de todo, mucha pasta alimenticia, ahí en la Emilio Prudón, número 10, cerca del cuartel de bomberos, sus niños pequeños, Manuel y sus 2 niños, fundamentalmente los varones, todos los días le decía a don Pepín, o no sé si era Pepín o era el papá de Pepín, me imagino que era don Pepín ya, que le decía, recojan los granos de habichuela del piso, todo, en una fundita, todo recogiendo, ok. Ahora pésenlo, ¿cuánto tiene? Libra y media cuesta 12 centavos. Ustedes ven cómo nos ahorramos 12 centavos recogiendo
las habichuelas, pues échenla al saco otra vez. Le damos una idea del valor de las utilidades en la generación de un negocio comercial. Hoy, hace unos años, cuando cumplió 100 años la familia Corripio de estar en el país, ellos le dieron le donaron $1 millón a 100 instituciones nacionales, 100 millones de pesos. El éxito empresarial de muchos años. Si usted tiene un negocio de qué sé yo, un taller de mecánica, un negocio de tal cosa, esa muchacha que murió, la famosa Jenny Polanco. Yo conocí a Jenny Polanco, yo la llevé con mi empresa a Europa a 2 ferias prêt-à-porter, quiere decir de ropas elaboradas. Y eso hace 25, 30 años, junto con un grupo de modistas, qué sé yo, diseñadores dominicanos. Y ella me llamó mucho la atención, su ímpetu, su inteligencia. Bueno, llegó a tener su tienda en Estados Unidos, con su nombre, Jenny Polanco. Yo no tengo noticia de que ella tuvo nunca ninguna vinculación, ningún privilegio del Estado. Trabajó, fue su juventud para trabajar. Desgraciadamente ese talento dominicano murió a causa del COVID. Yo no estoy diciendo eso porque hoy, a propósito que estoy todavía restableciéndome de afecciones de salud, yo le digo a la gente, usted tiene 30 años trabajando, 40 años trabajando. Bueno, cada vez que usted sienta un tropiezo, revise cuál es su situación. Porque si usted va a pasar los 40 años, lo va a pasar muy mal. Ahora, si usted pasa todos los años esperando que el próximo 4 años usted vaya al gobierno a robar, quiero decirle que usted puede ser puede ser el último o uno de los últimos monos que se van a ahogar, porque el país ya no aguanta corrupción. Pero no es porque todos nos volvimos mahometanos y somos monjes, no. Es porque las condiciones materiales de existencia del país obligan a que el servicio judicial cambie sustancialmente, incluido su ministerio público. Parece fortuito que nombraron a doña Miriam, que debe tener 50 años en el servicio judicial, ya comenzó como ministerio público, pero como jueza hasta la Suprema Corte de Justicia, y termina en la jefatura del Ministerio Público. Parece que fue fortuito. Vino un gobierno, el gobierno dijo que iba a poner eso, que se acabó. Las condiciones materiales de existencia llamaban que se dieron todas las prerrogativas, todos los elementos coincidentes para que se produjera eso. Ahora, ella tiene que cumplir la parte que le corresponde y su equipo. Pero si no va a estar ella, el próximo que venga va a tener que hacer eso. Ahí no pueden nombrar más a un Juanito Pérez para ser conciliábulo criminal con el gobierno o con cualquier gobierno. Eso ya no es posible. Ya no es posible. Se lo digo, ya no es posible. Y esto de la corrupción lo hablo porque la corrupción también se usa como un chantaje y para extorsionar, es verdad. Aquí hay gente que le dicen corrupto a los otros, que la pus que emite su cuerpo y su alma tiene madre. No hay antibiótico que lo pueda detener. De todas las banderías, amasando fortuna a la vida y eso. Yo lo último le quiero decir antes de irme al cambio sobre este tema, que lo quise reflexionar esta media hora, es que hay una ley que nosotros no le hemos puesto atención, aparte del Código Penal, que se van a colocar las penas concurrentes y el Código Penal se va a adecuar, se va a ampliar y todo eso.
hay una ley que es la ley de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Es una ley que su ejecución conecta, es el principal estamento de ley que no tiene ningún tipo de verja. Si usted mandó el dinero suyo para Bangladesh y aquí hay indicios concordantes, suficientes y concordantes, que comprometen su responsabilidad penal en un caso de lavado de dinero, es decir, de una fortuna que usted no puede demostrar su procedencia. No hay ninguna limitación geográfica, ni geopolítica, ni jurídica de ninguna naturaleza. Hay organismos a nivel nacional e internacional que le dicen al Ministerio Público antes de que pestañe un pollo dónde está ese dinero, dónde fue llevado, el trazo del capital mal habido que usted ha administrado, para que lo sepa. No importa que usted lo tenga en la banca formal, nacional o internacional. Porque lo primero que están obligados a señalar la procedencia de ese dinero son las instituciones de intermediación financiera. Y hay organismos internacionales que obligan a instituciones financieras internacionales a señalar también los trazos de esas fortunas mal habidas. Es que el mundo está cambiando, es que ya los ladrones no pueden ser ladrones así por así, porque quieren serlo, porque les da la gana. Dinero proveniente del narcotráfico, dinero proveniente de evasión fiscal, dinero proveniente de estafa, abuso de confianza, cohecho en perjuicio del Estado. Todo eso no se puede ya. Claro, van a encontrar 2 o 3 que van a ser exitosos, creen ellos, que usted lo ve, muchísima riqueza, muchísima opulencia y esto y lo otro. Pero hay un personaje que ya murió hace muchos años, Rodriguito, que en su crónica policial de todas las tardes decía, pasaron las horas, los días, las semanas y a veces los años, pero un día, es un día que usted va a caer preso. Un día, un solo día de todo el resto de sus días, es un día que usted va a caer preso. A quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados
presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Bien, mis amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Bueno, la reflexión del segmento pasado tuvo solamente el interés de que ustedes vieran otra perspectiva de la corrupción, porque la corrupción tiene muchas modalidades, pero ya lo vamos a dejar ahí y después volvemos a tratarlo, porque si tomamos ese tema para hacer daño político o para obtener beneficio político, vamos a estar navegando en círculo y no vamos a resolver el problema. Ese es un tema que lo vamos a resolver. Mañana yo prometo hablar más profundamente en el programa A Rajatabla, con Dios delante, de la reforma policial y de la reforma fiscal. Sobre todo quisiera ahondar más el tema de la reforma fiscal. Ustedes no saben que, como dijo el presidente de la República, don Luis Abinader, ese es el tema más trascendente de este año, aparte del tema pandémico. Ustedes no se imaginan el alboroto que vamos nosotros a causar, todos nosotros, al participar de la discusión de la reforma fiscal. Pero la reforma fiscal es dos cosas: en uno bajar impuestos, en otro subir impuestos. Sencillamente es decir, ¿quién va a financiar el déficit fiscal causado por la pandemia? La reforma fiscal tiene que ser está programada desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos tenido un déficit fiscal alrededor del 4% del Producto Interno Bruto en promedio. Hemos llegado a tener 5.5 hasta 6% en momentos de crisis. Quiere decir que nosotros nos endeudamos en un presupuesto por encima del 6% del Producto Interno Bruto. Llegamos en un momento a disminuirlo a 2.7% antes de la pandemia, pero vino la pandemia y el déficit fiscal se fue por los aires. Solamente son el endeudamiento, la deuda pública dominicana, en términos de la deuda del sector público no financiero, es de 54.000 millones de dólares. Y hay 9.000 millones de dólares que lo tuvimos en el último semestre del 2020. Porque no había donde buscar endeudamiento. Hasta el Banco Central tuvo que entregarle al gobierno central la capacidad de endeudar que tenía el Banco Central en el Fondo Monetario Internacional, la cuota en el Fondo Monetario Internacional de más de 600 millones de dólares. Todo eso el gobierno tuvo que manejarlo. Una crisis grande con 1.114.000 trabajadores en condiciones de suspendidos, todo cerrado, el turismo cero, exportaciones cero, todo cerrado. Solo las exportaciones de oro se mantuvieron durante la pandemia.
porque hasta la de Ferromicro se detuvo. Es decir, fue una situación severa para la economía dominicana. Entonces ahora se requiere de una reforma fiscal integral. Acuérdense que aquí lo que se ha hecho es remiendo. Se crea el impuesto a los alcoholes, de qué sé yo qué, se crea el impuesto a esto. No, ahora es una reforma fiscal que tiene que ver también con una figura que ustedes tienen que estudiar y averiguar bien, que se llama gasto tributario, que es esa figura donde mediante la cual el gobierno renuncia a cobrar impuestos a determinados sectores de la economía dominicana para que tengan mayor competitividad, para que puedan sobrevivir. Por ejemplo, el sector agropecuario dominicano no paga impuestos sobre la renta, no paga ITEVI. Grandes consorcios nacionales tienen exoneraciones de impuestos de importación para combustibles, para materias primas, y uno no sabe cuándo es que esas empresas van a madurar y cuándo se le puede volver a cobrar impuestos. Son 250.000 millones de pesos que el Estado deja de cobrar en impuestos, equivalente a más del 6% del Producto Interno Bruto. Pero hay un sector del pueblo, el sector de menor ingreso, no paga ITEVI, la comida, ni el arroz, ni la habichuela, ni los aguacates, ni nada, no pagan impuestos. Sin embargo, los de la clase media sí pagan impuestos, en la medida en que van a un supermercado y compran alimentos de calidad. Las canastas, del costo de la canasta familiar, según los quintiles, pesan más, por ejemplo, la de la clase media en términos impositivos que la canasta de menor ingreso, por una razón muy sencilla, porque es que nadie le puede cobrar impuestos a una familia que tiene ingresos de menos de 20,000 pesos entre las dos cabezas de la familia. Pero sin embargo, aquí hay enormes utilidades. Yo por eso digo que todos nosotros debemos participar en esa discusión que va a ser con el Consejo de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Social, que va a ser la sede. Pero eso no es para que 2 o 3 técnicos nos estén diciendo, es por aquí, vamos a conseguir el tanto por ciento, porque no, un momentito. La clase media no aguanta más impuestos, se acabó. Miren a ver dónde ustedes van a buscar los cuartos. Yo sé que el presidente, me consta, tengo un motivo para decirle que estoy completamente seguro. El presidente está muy atento al tema de la reforma fiscal. Y son muchos los textos, muchas las informaciones que el presidente está manejando y que está comentando con distintos sectores de la vida dominicana, incluyendo con el sector de la prensa. Por tanto, yo sé que ese va a ser un tema para este año. Recuerden, señores, que este año ya no es este año es el 2021 menos 3 meses. Ya estamos en el segundo trimestre del 2021. Por tanto, 9 meses lo que falta. Es así que se está yendo el tiempo. Entonces el presidente dice, es ahora para poder entrar en 2022 relanzando toda la economía y controlando el endeudamiento. Yo le he explicado otras veces a nuestros apreciados amigos que quizá no tengan la noción muy clara. El déficit fiscal, que es la relación que hay negativa entre los compromisos que tiene, los ingresos que recibe el gobierno por impuestos versus lo que gasta o lo que invierte, que es el presupuesto general del Estado. Entonces, ese déficit que es negativo, es decir, me falta, no completo el presupuesto, eso es deuda, porque yo tengo que completarlo endeudándome. ¿Por qué? Porque la ley de gasto público es una ley y los ingresos es un estimado. Es decir, como en su casa, usted dice, yo estoy obligado, como si fuera una ley, a pagar agua, luz, tal cosa. Yo le prometí arreglar el piso de la casa a la mujer. Todo eso es una ley, la ley de gasto público.
Pero lo que ingresan, bueno, es un estimado. Mira, yo estimo que me van a ingresar por mi salario tanto. Si no me descuentan, si me dan el doble sueldo completo tanto, si hay tanto. Entonces yo estimo un ingreso. Ese ingreso puede ser sí o puede ser no. Pero con ese ingreso yo digo, me van a faltar, si son 1.000.000 de pesos, me van a faltar 300.000 pesos para completar la ley de gasto. La ley de gasto me obliga a gastar 1.000.000 de pesos, pero el estimado de ingreso dice que nada más yo voy a recibir 700.000. Los 300.000, ¿qué yo tengo que hacer? No hay, ya no, porque es una ley. Eso yo tengo que entonces que buscarlo prestado, crédito. Y eso es lo que ocurre en cada presupuesto general del Estado. Que yo hago el presupuesto, es 1.000.000.000 de pesos más 300.000, más 300 millones. 1.000.000.000 de pesos más 300 millones. Entonces yo digo, ¿cuánto me falta? Bueno, me faltan posiblemente la tercera parte de esa cantidad no van a ingresar. ¿Qué hago? Bueno, yo emito una ley de bonos por esa cantidad que en lo que va en el año se va colocando en los mercados internacionales. Y eso es deuda. Entonces, déficit es deuda. Por eso que cuando hablemos de la reforma fiscal, vamos a estar hablando del principal tema, aparte de la pandemia, el principal tema, no el de la policía, no es ninguno, no es turismo, no es el principal tema de la economía y de la vida política y social dominicana en estos 9 meses, va a ser el tema de la reforma fiscal. Y el presidente ha dicho que ese es un compromiso ineludible. Yo quiero decirle también a ustedes dos cosas en favor del presidente Abinader. Ha dado muestras de una voluntad política inconmensurable. Por ejemplo, con el tema de la policía, ha dicho que cueste lo que cueste y que él sabe que hay cosas que van a pasar malas, pero que no importa, que él no se va a cansar, que es para adelante que le va a dar. Y con el tema de la reforma fiscal dice lo mismo. Yo vislumbro dos cosas. No veo al presidente postrado ante los grupos más hegemónicos económicos del país, porque de otra manera no se hubiera envalentonado tanto. Por el contrario, estuviera tanto desanimado, decir, caramba, ahora tengo que hacer una reforma fiscal, voy a pelear con los fulanos, Y el presidente Abinader ha sido muy inteligente en la distribución del poder. Eso es verdad. Tiene un ministro de la presidencia que tiene determinadas raíces en determinados sectores, alto sector empresarial. Y usted busca fulano y busca por este lado y busca cuáles son los ejes de poder, y están distribuidos entre los sectores del poder que le dieron su mano para que ganara la presidencia. Es claro que el Partido Revolucionario Moderno en sí mismo no hubiese ganado las elecciones si no tiene los distintos ejes que se le pusieron a esa carreta y la arrastraron, al cual se añade también la división orgánica del Partido de la Liberación Dominicana, que se fue el presidente, su líder, el presidente Leonel Fernández, y fundó el Partido Fuerza del Pueblo. Esos fueron determinantes para el ascenso al poder. Pero a mí me da la impresión, quisiera yo compartir esto con ustedes, me da la impresión de que el presidente Luis Abinader no quiere ser el hijo de su papá, que va a pasar por la presidencia de la República sin pena ni gloria. Es más, a esta altura del juego, ya un presidente ordinario debía estar mudando su paso en relación a una posible reelección. Pero el presidente se la está jugando, es como si estuviera en un casino y está llevando todas las fichas hacia un solo lugar. Dice, aquí, por ejemplo, la reforma policial está peleando con estamentos grandes
Yo le digo a ustedes, la Policía Nacional ha participado en todos los golpes de Estado, en las situaciones difíciles que se han producido en la República Dominicana, porque ha tenido poder en la historia de los últimos 50 años de la República. Pero ha devenido en ser un monstruo al servicio del mal. Esa es la verdad. No es que todos los policías están al servicio del mal, es que el sistema organizacional de la Policía Nacional está al servicio del crimen. No me cuesta decirlo de otra manera. El presidente le va a marchar a eso. Claro, los métodos que está utilizando, vamos a ver, a mí no me convence mucho, pero él sabe que no puede hacer algo menos que no sea extraordinario. Un maquillaje, una cosa de eso, no va. Si el presidente ha puesto todo su prestigio político y su futuro político en 2 o 3 grandes y peligrosas canastas, que yo creo también que esos llamados dinosaurios que pululan en el Partido Revolucionario Moderno, que han querido darle a ese partido la misma connotación que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano, a mí me da la impresión de que el presidente tampoco está en esa línea. Eso de Josefa y de que si cuánto y esa gente y eso que vimos ayer en la Cámara de Diputados, no parece que por ahí es que anda el criterio gerencial del presidente. Es lo que yo veo hasta el día de hoy. Si cambia mañana yo le informo, pero hasta el día de hoy lo veo, por ejemplo, impulsando el turismo, y ya no solo el turismo, sino al país como factor importante de la industria turística. Lo veo en esa dirección, pero también es tal el activismo del presidente, se siente tan imperativo de participar en todas las iniciativas, que a mí me da la impresión de que tumba una iniciativa en términos mediáticos muy rápidamente. Lo de la policía, ya rápidamente el presidente estaba con el área del sector de industria, promoviendo, diciendo algunas cosas, luego se fue al turismo, luego está en tal y cosa, y cuando viene a ver, hay una canasta de productos mediáticos, ninguno de los cuales toma la preferencia, toma la atención del país. Claro, con un acontecimiento como el que ha pasado en Villa Altagracia, obviamente que el presidente tuvo que posponer otra gran iniciativa que tenía, que era la de referirse al desempeño de la economía en la República Dominicana, y hablar entonces de la situación del país derivado de esa tragedia. Yo mañana le prometo, repito, hablar de eso. Ahora quisiera hablar del tema de la reforma fiscal y del tema también de la reforma de la Policía Nacional. Pero ahora yo quiero referirme a algo. Ustedes ven que le dije que somos un país de renta media, un país que tiene más de 50 años creciendo a un promedio superior al 5% su Producto Interno Bruto. Que el día que mataron a Trujillo, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de menos de 3.000 millones de pesos. Y en 2019 era de 83.000 millones de pesos. Y que en el año 2002 a 2004, el Producto Interno Bruto de 21.000 millones que estaba de dólares, bajó a 19.000 millones, que fue la única vez desde 1990 y ahora en la pandemia cuando el Producto Interno Bruto bajó. ¿Ustedes saben cuánto bajó en el 2020, entre 2019 y 2020, el Producto Interno Bruto? Bajó en 10.000 millones de dólares. Lo que al bajar el Producto Interno Bruto en ese nivel tan abrupto, en ese mismo nivel, subió el endeudamiento externo, el endeudamiento público dominicano. Subió de cerca de un 50 y tanto % a un 69, casi a un 70%.
Es decir, nosotros recibimos un golpetazo en la economía dominicana, que si los líderes dominicanos, no los dirigentes, los líderes, se pusieran a la altura, entendieran que el país pasa por un momento muy dificultoso, del cual hemos sobrevivido de manera, yo pienso que no ha ido con suerte. Tiene razón el senador Bauta Roja en decir, el rebrote pandémico es natural en circunstancias como la nuestra. Puede pasar, ha pasado en toda América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Puede pasar aquí, pero yo le digo a Bauta, mi querido amigo Bauta, que aquí nos cuida la Virgen de la Altagracia, que posiblemente nosotros no vamos a tener un rebrote de la magnitud que está pasando ahora mismo en Argentina, que cerraron en la noche Argentina, de lo que está pasando en Brasil, que es terrible, de lo que está pasando en Ecuador, de lo que está pasando en Ecuador. Ya cancelaron otra vez al ministro de Salud, van 6 ministros distintos. Nosotros en la República Dominicana no habrá un rebrote de esa naturaleza, pero no es por nada, es verdad, los elementos constitutivos de producirse un rebrote están dados en la República Dominicana, pero ahí está la Virgen de la Altagracia. Yo creo en eso, ya no creo que va a pasar más nada de ahí. O sea que lo vamos a tener tal vez, pero no en la magnitud que lo hemos tenido en otras partes. Finalmente me queda un minuto para lo que yo quería decir. Señores, el alcohol adulterado nos convierte a nosotros en una sociedad tribal. Eso no es posible, eso es inaceptable, eso es una vergüenza para el Estado, para la justicia, para el Ministerio Público, para el Ministerio de Salud Pública. Eso es una gran vergüenza lo que está pasando. Que una industria de la muerte se expanda, que tenga una capacidad de distribución en todo el territorio nacional de un alcohol adulterado. Vergüenza debería de darnos esta tragedia sin par. Gracias, señores, ya me están llamando. Nos vemos mañana en A Rajatabla, donde prometo profundizar los temas que les he señalado. Yo soy Orión Mejía, si Dios quiere estaré con ustedes mañana en el programa A Rajatabla.